Pauta de Análisis en la 100.5. Esos son titulares. Gracias, Joyce, por esa información. Y vamos rápidamente entonces a hacer esta mirada internacional. La verdad es que Estados Unidos es protagonista no solamente por la tormenta de nieve que cayó ayer y que ha dejado a un número importante de personas fallecidas, una ciudad y ciudades casi inmovilizadas, sino que fundamentalmente por cómo ha ido creciendo la tensión en Minneapolis, ¿no es cierto?, con protestas, la salida de escena de Greg Bovino, que le decíamos que para muchos es visto como es el comandante en jefe de la policía fronteriza, que es visto como una cara de la represión, digamos, de Donald Trump en esta ciudad que es más bien demócrata. De eso y más vamos a conversar con John Miller, a quien ya tenemos conectado aquí en Pauta Análisis, y le damos la bienvenida. Para nosotros, buenos días, para ti buenas tardes, que estás allí en Madrid. Hola Claudia, buenos días. Hola Constanza. Hola John, ¿cómo estás? Me he enterado porque he visto a Constanza porque no la había escuchado hasta ahora. Sí, porque nuestro querido Gerardo Gómez está de unas merecidas vacaciones. Pues que las disfrute, porque la actualidad no nos da tregua a nosotros, como habéis visto. Sí. Hoy, lo que hoy tenemos es el resultado de la enorme presión que se desató ayer en torno al gobierno de Donald Trump después del asesinato de Alex Pretty, este enfermero que ayer comentábamos que era lo más lejos que había de un posible terrorista doméstico, claro, que fue la manera en que fue calificado fundamentalmente por la secretaria de Seguridad Interior y por los miembros de la Policía de Fronteras, que lo abatieron a tiros cuando estaba desarmado y en el suelo, en un episodio que ha sido juzgado por los expertos policiales como un episodio en el que la Policía de Fronteras mostró ser muy novata, mostró estar poco preparada, mostró que su actuación había sido absolutamente precipitada, y donde terminaron asesinando de 10 tiros, sí, claro, a este enfermero que además estaba especializado en el cuidado de veteranos de guerra. La publicación por la tarde, la familia se indignó cuando escuchó lo de terrorista doméstico, y por la tarde le entregó al New York Times un video donde se ve el momento en que Alex Pretty da un discurso de despedida a uno de los veteranos que él atendió y que falleció, que no pudo superar las heridas que tenía. Y el discurso es realmente conmovedor. Todos los que pudieron ver en el New York Times este discurso, luego se ha repetido por otros medios de comunicación, se ha hecho viral el momento, y el momento en que además otros veteranos de guerra que le conocían despiden su cadáver, pues dejó claro de que no estábamos ante un terrorista doméstico, sino ante un joven que tendría ideas progresistas, pero que fundamentalmente era un patriota, ¿no? Ahora, el relato de Donald Trump, el relato de la incluso de la policía fronteriza, era muy blanco oscuro entre los videos que daban vuelta, la versión de la familia, burdo, ¿no es cierto?, y esta negativa férrea que hacía el presidente y también, ¿no es cierto?, la policía, de que aquí se habían tenido que enfrentar, que eran tipos muy violentos, ¿no es cierto? Hablaba de que... Claro. Entonces, eso llama mucho la atención porque se genera un cruce muy importante entre la verdad y la mentira. Así es, exactamente. Y ese es el elemento crítico de todo esto, porque puedes cometer un error, puede haber un error fatal, incluso un error tan lamentable como matar a un inocente, pero la mentira política que vino detrás recordó muchísimo lo que ya pasó con René Wood, que fue la persona que anteriormente murió en Minneapolis, también en un episodio en ese caso con ICE, con el equipo de expulsión, digamos, la policía antiinmigratoria que ha creado Donald Trump, ¿no? Porque aquí tenemos operando dos tipos de fuerzas, aunque se visten muy parecidos. Uno es ICE, que es esta policía especial que ha reclutado Donald Trump y a la que le ha dado un presupuesto extraordinario que incluso supera en algunas partes el presupuesto de defensa de los Estados Unidos, y la policía de frontera, la Border Patrol, que está desplegada en el interior de Estados Unidos, no solo en la frontera, como hemos podido comprobar, y de la que es jefe Gregory Bovino, de quien estaban ustedes hablando. Sí. Bueno, la presión que hubo ayer fue extraordinaria. Una vez que quedó en evidencia que Kristi Noem, que Donald Trump, incluso el propio Trump dijo, voy a revisar los vídeos, porque los vídeos eran evidentes. El trabajo que hicieron fundamentalmente el Wall Street Journal, que fue el primero que hizo un análisis imagen por imagen, claro, cuadro a cuadro, para demostrar
cuadro a cuadro para demostrar que nunca llegó a sacar su pistola, que al contrario, uno de los agentes se la retiró y que le dispararon inmediatamente después cuando ya estaba desarmado, bueno, pues todo eso configuró una situación en la que te voy a decir que hasta los medios que han surgido en esta ola de derechista, neoconservadora en Estados Unidos, por ejemplo, The Free Press, un periódico que fundó Bari Weiss, aquella editora de opinión que fue echada, que tuvo que renunciar al New York Times porque hicieron una campaña contra ella. Ella ¿Os hizo acordáis de ella? ella hizo un medio nuevo. Fíjate que no sabía ese dato, John. Claro. Bueno, ella no solo creó un The medio Free nuevo Press. que se llama The Free Press, Sí. sino que donde tiene firmas muy importantes. Tiene a Niall Niall Ferguson, Ferguson. tiene, por ejemplo, a Tyler Cowen, que es un economista liberal que a mí me fascina. Tiene gente de mucho De muy fuste buen nivel. intelectual, pero Bari Weiss también ha sido contratada por la NSBC para dirigir los informativos de esta cadena después de que la cadena llegara a un pacto con Donald Trump para indemnizarle por una serie de afirmaciones que se habían hecho en campaña. Pero Bari Weiss, que es una persona que no es sospechosa de ser enemiga de Donald Trump, hizo ayer un editorial durísimo, no contra Trump, contra Kristi Noem, diciendo que las mentiras ya no se podían sostener. Entonces, cuando tú ves que los propios medios nuevos que se han creado al rebufo de la ola política de Trump empiezan a separarse de la persona que ha sido el mentor del movimiento político, es cuando evidentemente aquí se ha superado una raya que no se podía superar. Yo ayer les decía a Constanza y a Gabriela que ya Donald Trump había empezado a llenar todas las casilleras de los casilleros de la descripción de un fascista o de un movimiento fascista. Y bueno, pues ayer muchas personas lo sintieron así y esto hizo que Trump se diera por la tarde y se diera cuenta de que tenía que hacer cambios. El primer cambio fue hablar con Tim Walz, el gobernador del estado de Minnesota, Que ha sido con el que no durísimo. había hablado más que Durísimo. solo lo había insultado Sí. hasta este momento. Y también habló con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, al que también solo había insultado hasta el momento. A ambos les prometió que va a retirar parte de las fuerzas, que es lo que estaban pidiendo los manifestantes en las calles. Que va a retirar a Gregory Bovino, que lo va a mandar, dicen que lo ha destituido, yo no tengo constancia realmente del paso formal, dicen que lo ha destituido y que lo ha devuelto a su antigua ocupación en la frontera. Por lo A menos lo patrullar sacaron la de fron- Minnesota. Eso sí. Sí, que es Eso lo que sí. pedían los manifestantes ayer. Y ha mandado a la zona a Tom Homan, que es su zar fronterizo. Fue su zar fronterizo en su primera administración y en esta también. Y es una persona que hasta ahora no ha estado asociada a este tipo de represión que se ha visto en Minneapolis, al tipo de acción que han hecho tanto ICE como el Border Patrol. Y que es la que ha extendido el rechazo unánime en los Estados Unidos, porque ayer en el Congreso, en Capitol Hill, tanto los senadores como los representantes estaban, los republicanos, indignados con lo que había ocurrido, Pero- porque la idea de que la Gestapo, de que una policía como la Gestapo estaba operando en el interior de Estados Unidos, resultó insoportable para la clase política. Estamos hablando además, estamos hablando ahora de dos personas muertas, acribilladas, pues Sí. la verdad es que los videos muestran no un tiro, no dos, sino que es como a quemarropa y son muchos. También persecución de niños, hemos visto en imágenes estos días. Pero esto puede significar, John Miller, que Donald Trump haya tenido un revés respecto de su credibilidad, respecto de la manera en que está funcionando, operando al interior de Estados Unidos y en el mundo, porque también hemos visto figuras como Barack Obama, que estaba mudo, Mudo. ha salido, Clinton también. claro, pero Obama, digamos, ha salido a decir que acá se están alterando, digamos, todos los valores que constituyen a los Estados Unidos. ¿Esto puede significar que se esté craquelando de alguna manera este poderío con el que ha funcionado Donald Trump hasta ahora? Sin duda que desde el punto de vista interno, sí. Ayer, de hecho, después hubo comentarios porque se decía que el comunicado de Obama y de Michelle Obama había sido un comunicado un tanto frío hasta cierto punto. Es verdad que Obama es un hombre que, aunque dé esa impresión de cercanía, es un hombre que, por lo menos en sus textos, es bastante racional y frío. Y sin embargo, el de Bill Clinton fue ponderado como un comunicado más emotivo, más que llegaba al corazón, que era más apelativo y que era más una acusación política. Todo el mundo estaba esperando ayer que George Bush, el otro presidente, George Bush y Joe Biden, que son los otros dos expresidentes que están vivos en Estados Unidos, se manifestaran sobre el asunto. Si Bush hubiera hablado, eso ya hubiera significado que los republicanos, digamos,
Todo el mundo sabe que la línea republicana de George Bush no es la de Donald Trump, y que están muy separados. No nos olvidemos que hay algunos de sus exfuncionarios o gente que trabajó con George Bush, como Bolton, por ejemplo, que ahora está siendo perseguido por la justicia a instancias de Donald Trump, que han tenido problemas con la administración Trump. Pero otros han colaborado. Pero se esperaba que Bush hubiera hecho un comunicado y ya con eso probablemente hubieran sentenciado esta situación, en la que yo creo que efectivamente Trump le ha visto las orejas al lobo, tiene las elecciones de midterm a las puertas. El récord electoral de Donald Trump en el poder no es bueno. Perdió una gobernación, tenía 27 estados y ahora solo tiene 26 porque perdió Virginia a finales del año pasado. Y las perspectivas que hay en los próximos actos electorales para él no son buenas. Con lo cual tiene que haberle preocupado mucho que la reacción de Minnesota se convirtiera, de Minneapolis, se convirtiera en una reacción nacional. Fíjate que hay un detalle interesantísimo. Había un candidato republicano, un republicano que quería ser candidato, un abogado dedicado a la defensa, fundamentalmente un abogado defensor, que quería ser candidato a gobernador, que se llama Chris Madel. Bueno, Chris Madel ayer dijo que las cosas que se estaban haciendo en términos de migración eran tan equivocadas que no presentaría su recandidatura por el Partido Republicano. O sea, eso ya te indica cuál es el estado de ánimo que existe en Minnesota. O sea, que un tipo del partido de Donald Trump, que iba a ser candidato, que hasta el día anterior quería proclamar su candidatura, de pronto dice, mire, se ha hecho tan mal todo en el aspecto migratorio que no voy a presentar mi candidatura. Ahora, claro, la pregunta es ¿en qué va a terminar, o digamos, en qué va a terminar todo esto, si es que va a terminar, John? Estoy pensando que hay una extraña coincidencia o fatal coincidencia con el caso de George Floyd, que, claro, también es un ejemplo de abuso de poder de la policía, otro tipo de policía. No existía esta policía, ¿cierto?, como ICE en ese momento, pero también fue un ejemplo de abuso de poder. Esto también ocurrió en Minneapolis, Minnesota, en el mismo lugar donde está ocurriendo lo de ahora. Hace 5 o 6 años, fue 2020, creo, George Floyd, según me recuerdo. Lo que pasa es que entonces fue una policía, creo que local o estatal, ¿no? Digo que eso generó todo un movimiento, protestas, manifestaciones a lo largo, que se extendieron y se amplificaron a lo largo de Estados Unidos. Pero yo no sé si terminó provocando cambios en la manera en que la policía trataba o operaba, sobre todo a la gente, a los afroamericanos. Lo que uno esperaría que lo que ocurre o lo que está ocurriendo ahora en Minnesota cambie realmente la forma en que se está enfrentando la migración. Pero no sé si es ser un poquito demasiado optimista. Yo creo que aquí lo que ha realmente... A ver, hay dos interpretaciones que circulaban ayer y que decían los corresponsales españoles que están allí. Unos decían que la gente había empezado a decir en Minneapolis, están matando a los nuestros. Claro. Cuando decían a los nuestros, a los blancos. Porque las dos víctimas asesinadas en las últimas semanas han sido blancas. Lo era Pretty y lo era Wood. Entonces, esto es una visión que a nosotros nos puede resultar rara, pero decían, están matando a los nuestros, en relación a que estaban matando a los blancos. Y por otro lado, yo creo que lo que ha dinamitado esta política ha sido, primero, la impresión de que esto no va contra los inmigrantes. O sea, la militarización de las ciudades no va contra los inmigrantes, va contra la propia población de Estados Unidos. El hecho de que el gobierno mienta para ocultar lo que ha hecho cuando todo el mundo tiene evidencia de lo que ha pasado o ha visto lo que ha ocurrido y ve el uso desproporcionado de la fuerza y ve la manera injusta que se está tratando, es una manera de atemorizar a la población, es una manera de decirle a ustedes no se atrevan a contestar a una acción policial o a intervenir en una acción policial por muy injusta que les parezca. Entonces, esto es una educación en la dictadura, es una educación en el autoritarismo y en el totalitarismo. Y eso es lo que ayer hizo que en Capitol Hill se rebelaran los políticos republicanos y empezara a formarse una masa crítica que a Donald Trump le ha asustado. Y la gente, perdona John, pero la gente en las calles también ha significado desde la sociedad civil no solo una crítica enorme a Donald Trump, sino que se ha ido a enfrentar a la policía.
Yo vi unas Pero imágenes. fíjate que a Trump la gente siempre le ha importado poco, porque los disturbios que estábamos citando, No que parecen fueron durante su Sí, primer provocarle mandato, nada. Es verdad. claro, No, sí es cierto. efectivamente. Sí. A mí me llama la atención que un diario como el Wall Street Journal, que normalmente va dirigido a la élite económica y al empresariado, pues hoy abre su portada y dice las 48 horas que convencieron a Donald Trump de cambiar de rumbo en Minnesota, o sea, de rectificar. La verdad es que ayer el Wall Street Journal, que fue el primero que hizo el análisis cuadro a cuadro del asesinato de Pretty, ayer ya el titular de apertura le decía a Trump: rectifique porque se está metiendo en un lío considerable. Esto le va a costar las elecciones y va a ser y va a acabar con su política. Bueno, hoy el Wall Street Journal de alguna manera recoge eso y dice las 48 horas en las que Trump cambió de rumbo. Yo creo que el cambio de rumbo realmente es muy moderado. Trump no ha Mm. salido, estuvo 2 horas encerrado con Kristi Noem, me imagino que pidiéndole respuestas y reprochándole lo que había ocurrido. No sabemos exactamente qué ocurrió en esa reunión. Sí salió la decisión de retirar a Bovino, pero la decisión de retirar a Bovino me parece sin desautorizarlo, sin degradarlo, sin someterlo a Claro. proceso, sin cuestionarlo, me parece una cosa tibia. O sea, Trump se ha retirado, ha levantado el pie de la presión, pero no ha pedido perdón, ni se ha disculpado por lo Mm. que ha ocurrido, ni ha prometido que se va Sí. a hacer justicia respecto de Mm. los dos asesinatos. Sí. Tal cual. John, mira, antes que el tiempo se nos vaya, Venezuela sigue siendo tema. Hemos visto Sí, declaraciones de la presidente, no sé cómo se dice, presidenta interina, pero que me llaman encargada. la encargada. Eso era igual como Guaidó, ¿te Sí. acuerdas que era presidente también Sí, como no sé cómo se encargado? llama. Bueno, Delcy Rodríguez, como tratando insistentemente de marcar su autoridad, tomando distancia en los Estados Unidos. Pero también, Pero no se le cree nada, ¿o claro, no? porque aquí también aparece lo que decíamos recién, ¿no? Esta débil frontera entre la verdad y la mentira, entre que tú quieres hacer o impostar una posición y que por otra parte te vean como realmente más como un títere que como una presidenta en todas las de la ley. No sé cómo, qué es lo que se empieza a vislumbrar desde ahí. A ver, yo desde aquí se ve, a ver, el fin de semana María Corina Machado le dio una entrevista bastante larga al diario ABC, al diario donde yo trabajo, a David Alandete, el corresponsal Ah, nuestro en sí. Washington, que es muy conocido y que tiene una muy buena, tiene acceso privilegiado prácticamente a la Casa Blanca de Donald Trump, pero también tiene una gran relación con la oposición venezolana. En esa entrevista, María Corina, yo creo que por primera vez, bueno, dio su visión de la transición e insistió mucho en que el pueblo venezolano tendrá que volver a ser protagonista de su destino y que no se puede cambiar la tutela de unos por la tutela de otros, en referencia a que evidentemente, aunque ella cuente con Donald Trump para democratizar el país, no cree que deba seguir ejerciendo una tutela a futuro. Fue muy clara respecto de las fuentes de su liderazgo y además mostró que no le tiene ningún miedo a que se consulte al pueblo venezolano otra vez. Ella está absolutamente convencida que el pueblo venezolano está con ella. Mm. Entonces, esta entrevista, donde ella prácticamente que dejó a Delcy Rodríguez como... En la entrevista ella dice que está a las órdenes de Trump, que es una persona que no puede hacer nada sin Trump. Yo creo que irritó muchísimo en Venezuela al gobierno venezolano, que de hecho sabía de la entrevista porque hubo varios tweets del régimen de parte de Delcy y de sus Secuaces. adalides, secuaces, sí, adalides, adláteres, que tuitearon respecto de estar molestos con esta entrevista. Y eso hizo que ella hiciera este desplante diciendo de que ella no estaba a las órdenes de Washington, Ah. que nadie allí estaba a las órdenes de Washington. Bueno, palabras vacías. Esa es la razón por la que claro. sale haciendo ese punto. Eso Ya, es, ahora entiendo. reafirmando Ya, su independencia, claro. independencia que no existe. No. Donald Trump le ha dado a Marco Rubio poderes totales sobre Venezuela, es más, le ha dejado administrando el fondo en el que se va a recaudar el dinero del petróleo venezolano. Y lo otro es que hay un plan ya de Donald Trump, que lo ha filtrado el propio Donald Trump y lo ha publicado Alandete ayer, que es un plan para sustituir a Delcy si acaso el propio régimen chavista de pronto se vuelve contra ella. Y la idea es copiar, bueno, estas son las cosas de Donald Trump. La idea es copiar la junta, el board que ha creado para Gaza, Ya. pero llevarlo a Venezuela. O sea,
entiendo la mirada de sorpresa que ponen ustedes. Me quedé pensando, perdona, Sí. si es el club al que hay que pagar además para ingresar. Exacto, Ya. exacto. Claro. Pero fíjate que allí donde había un dictador, allí donde había un gobernante autoritario y allí donde había alguien más o menos en problema o que le debía mucho a Donald Trump, ahí ha habido gente que ha puesto los 1.000 millones. Claro, Claro. ahora, Por eso decía, no deja de ser. Sí. John, es que a mí me llama muchísimo la atención lo de Venezuela, porque además dejó de ser tema. Ya nadie se acuerda y siguen, digamos, liberan de vez en cuando un grupo de presos políticos, como me imagino que para mantener la sensación de que algo está pasando, pero para los venezolanos mismos, aquí no hay nada cercano a una democracia. O sea, no hay un gran Nada, cambio claro. sin Nicolás Maduro. Y no parece haber tampoco una urgencia ni una claridad de que el objetivo es convertir a Venezuela en un país democrático de vuelta, como fue alguna vez. A ver, la entrevista de María Corina tenía mucha gracia porque ella describía primero que hay manifestaciones ahora en Venezuela que antes estaban prohibidas. El otro día cortaron la famosa autopista que une Caracas con los distintos barrios. Los estudiantes, los universitarios salieron a la calle y cortaron esa avenida exigiendo la liberación de todos los presos políticos, de los 750 que quedan todavía en las cárceles. Hay dirigentes políticos que estaban en la clandestinidad que han aparecido y se están volviendo a conectar con sus bases, etcétera. O sea, ella describía un escenario y ella decía, el régimen se está desmoronando, porque en la medida que la represión cede y deja de estar respaldada por el régimen, la represión ha dejado de estar respaldada por el régimen porque el régimen no tiene fuerza por sí mismo, sino es por Donald Trump. Con lo cual no pueden ejercer la represión en nombre de Donald Trump. Claro. Entonces, el problema ahí es que, bueno, ella decía, esto está haciendo que los venezolanos vuelvan a salir a las calles, vuelvan a manifestar su opinión, y la sociedad está ganando espacios de nuevo frente a un régimen que parecía controlarlo todo. Ella decía, lo que dejaba ver María Corina en esa entrevista es que ella habla de Donald Trump maravilla, dice que gracias a Donald Trump Venezuela se ha sacudido la dictadura de Maduro o va a terminar sacudiéndose este régimen, etcétera, y que cuentan con la lealtad de Trump, y ella explica una y mil veces por qué compartió el premio Nobel con él, pero hay una cosa que se ve muy claramente en sus palabras, y dice, ella quiere usar esa fuerza de Trump, ella quiere asociarse a la imagen de Trump y al poder de Trump, pero su objetivo es otro, su objetivo es que los venezolanos puedan decidir en libertad. Ahora, Y eso es yo creo que es una operación muy complicada donde ella está siendo muy prudente. y lo último, John, hay personas de las que yo todos los días me pregunto, ¿qué pasará? ¿Qué será del señor Diosdado Cabello, por también me ejemplo? pregunto lo mismo. Porque me imagino que él no estaba en los planes de Daisy Rodríguez en el sentido de destituir a Nicolás Maduro. Probablemente él estaba en una línea distinta, pero quedó finalmente sometido en esa cúpula. Pero también probablemente sea un riesgo que en cualquier minuto puede aparecer como por otro lado. Yo creo que ese riesgo existe, pero te voy a dar un dato, Claudia. Sí. La CIA estuvo hablando con Diosdado antes de. Ah, ya. O sea, las conversaciones fueron con Delcy y con Diosdado. Bien. No Ya. sabemos hasta dónde llegaron avanzaron esas negociaciones con Diosdado. Sabemos que con Delcy sí hubo Negociaciones. porque ella misma lo ha confesado. Ella dijo, yo les dije que estaba dispuesta a jugar con lo que quedara después de que Sí. sacaran a Maduro. Sí. De Diosdado no sabemos lo que dijo, pero sabemos que la CIA lo tocó, porque lo confesaron el propio enviado de la CIA que estuvo en Venezuela. John Miller, columnista, periodista, además del ABC y periodista de acá de Radio Pauta. Un abrazo, qué gusto, como siempre, además de tener tiempo para poder abrir la baraja, ¿no?, de estos temas internacionales. Se nos queda Cuba. Veía ayer a Vladimir Putin hablando sobre los planes de Estados Unidos en Cuba. Ojo ahí también. Así es. Un abrazo Gracias, John. grande. Gracias, Que John. estén muy bien. Gracias. Chao. Cuídense mucho.